Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Colombia, escándalo por acuerdo entre el ejército, narcos y la guerrilla para enfrentar a disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Según un audio filtrado, el encargado era el comandante de la brigada que opera en la zona, que este lunes fue destituido. Y ahora dirán que es una oveja descarriada. Vamos a contarles y analizarlo. En noticia, Argentina y Venezuela. En titulares primero, sale a la luz la pieza que faltaba para saber hasta dónde llegaron las intenciones de invadir Venezuela. Con el nombre de Operación Puma, el ejército argentino en 2019, en la Argentina de Macri, preparó un plan continental de ataque bajo las órdenes de un general que está aún en servicio activo. Revisamos, profundizamos en ello y lo analizamos. En noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, un medio de comunicación local publicó audios que implican a un alto general con grupos narcotraficantes que operan en el departamento del Cauca, una de las regiones con más altos índices de violencia y militarización del país. Vamos a revisar la información a continuación. Según esta publicación de un medio nacional, en el año 2019 se produjo una reunión en la Brigada 29 con sede en Popayán, Cauca, entre el general Hernando Herrera Díaz y sus subordinados. De aquel encuentro quedó registrado en uno de los audios que dan cuenta de una alianza entre miembros del ejército y un grupo de narcotraficantes que opera en este departamento. En los audios se detallan reuniones con el grupo de narcotraficantes y justifican dicha alianza por supuesta lucha contra las disidencias de las FARC. Palabras de agradecimiento. Caliche era de la parte armada y el de finanzas posible. Este man ya no está ahí. Estos dos manes están ahí, más Ramiro, o Ramiro, que es del Frente 29. ¿Listo? El ELN está ahí, está después. Estos manes, cuando yo, ahora, hermano, entienden, los manes siguen manejando el narcotráfico. Siguen así, yo me reúno con ellos vienen acá, hablan conmigo. El Cauca es una zona agobiada por la violencia donde confluyen grupos armados que están en permanente contienda por las rutas de narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, las rentas ilegales y de minería. Esta disputa se incrementó tras la salida de las antiguas guerrillas de las FARC, donde los grupos étnicos son los más afectados dentro de este contexto. Son antecedentes que vienen dándose en esta región. Ya en anteriores ocasiones se había evidenciado el asesinato de Karina García, candidata en el municipio de Buenos Aires, o Suárez, Cauca, donde miembros de la Policía Nacional vendieron armas en el Valle del Cauca a una estructura ilegal en esta zona del departamento, con la cual se ejecutaron las acciones en contra de esta ex candidata, y así con otros temas que se han venido denunciando por parte de las mismas comunidades. Este es uno de los departamentos más militarizados del país. Cuenta con más de 8.000 hombres. Sin embargo, se mantiene como una de las regiones con mayor presencia del narcotráfico y los grupos armados y de riesgo para la población. Tan solo en el 2021 fueron asesinados más de 30 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 9 excombatientes y hay un registro de al menos 13 masacres. Esto explica cómo el gobierno colombiano, las fuerzas militares, la fuerza pública, no están aplicando el acuerdo de paz para restituir control del orden público y un manejo garantista en las regiones, sino que están siendo parte del conflicto, estableciendo alianzas con sectores de narcotráfico y en un contexto donde se matan de manera masiva a los líderes sociales, a los excombatientes y se atropella de manera arbitraria a la comunidad.
Por el momento, el ejército ordenó abrir una investigación al general Jorge Herrera, quien fue retirado de su cargo como comandante de la 6ª División del Ejército Nacional por haberse aliado con narcotraficantes, y se remitieron las pruebas de esta denuncia tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría para adelantar las investigaciones del caso. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien más temprano nos enviaba precisamente este informe que recogía tanta información. Ahora, Hernán, muy buenas noches, preguntarte acerca de las reacciones. Hay una decisión que planteabas en el informe, ha sido destituido el general que estaba encargado de esta brigada en el departamento del Cauca, pero hay que decir, recordar que son distintas brigadas que hay en esta zona del suroccidente colombiano, no es la única. Así que pareciera que es una oveja descarriada, pero allí hay una altísima presencia militar en toda esa región. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Así es, digamos, uno de los primeros en reaccionar frente a esta denuncia que se presentó el día de ayer fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que estas son responsabilidades y actuaciones individuales y que van en contra de la política de, digamos, presencia que está haciendo el ejército en diversas zonas colombianas, en esa política contra la lucha, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los grupos armados organizados. Que por eso se hizo una remisión de las denuncias a los organismos de investigación, la Fiscalía, la Procuraduría, los organismos de control al interior del ejército, y por eso fue destituido. Inhabilitado, pues se espera de parte de la Procuraduría, pero lo que dice el ministro de Defensa es que esto hace parte de una actuación individual, no una actuación colectiva. Sin embargo, dentro de lo que se pudo saber de parte del ejército colombiano es que también van a ser investigados los subalternos que se reunieron en ese 2019 con el general Hernando Herrera, y también se va a hacer una investigación, aseguran ellos, exhaustiva para conocer qué pasó y cómo se desarrolló esa alianza. Por el momento, pues la reacción del ministro de Defensa, Diego Molano, asegurando que esta es una actuación individual, pero también, como lo vimos, han reaccionado las comunidades indígenas, las comunidades de los territorios, los campesinos, las organizaciones sociales, que dan cuenta de que esta práctica ha sido reiterada, sobre todo en algunos territorios donde hay presencia de grupos armados ilegales, donde hay paramilitarismo, donde hay presencia de bandas del narcotráfico. Y se recuerda también por parte de algunos analistas que estas situaciones nuevas, estas alianzas que se dan entre los grupos armados y las fuerzas militares, y se retoma o se hace un recuento de lo que pasó a finales de los 90s, cuando fue dado de baja Pablo Escobar, y allí hubo una alianza entre narcotraficantes del cartel de Cali y la policía y el ejército para encontrar a Pablo Escobar y asesinarlo, matarlo. También se recuerda, y por organizaciones sociales y de víctimas, la alianza que hubo entre militares y paramilitares a mediados de la década de los 90 y los 2000 en esa lucha contra la insurgencia y para apoderarse de grandes extensiones de tierra en Colombia. Y allí también hubo una alianza que están dando a conocer también las víctimas que están yendo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los mismos integrantes del ejército han dicho que hubo una política, un programa para aliarse con el paramilitarismo y dar cuenta en esa zona de ese poderío de los grandes terratenientes, de los gamonales de algunos municipios y departamentos de Colombia, para apoderarse de grandes extensiones de tierra, pues donde habitan los campesinos. Así que estas alianzas no son nuevas, y bueno, se espera la investigación exhaustiva y en profundidad de este nuevo general implicado en este escándalo, en esta relación con narcotraficantes en Colombia. Cuánta historia, además de una actividad que pareciera sistemática si se va contando. Sobre la muerte de Pablo Escobar, te faltó recordar a los Pepe, los perseguidos por Pablo Escobar, recordar que este grupo de sicarios se unió con el gobierno colombiano, con el cartel de Cali y también con autoridades estadounidenses para buscar a Pablo Escobar. Ahora, Hernán, para despedirte, se tiene un promedio de cuántos militares hay en el departamento del Cauca actualmente.
Tatiana, según los analistas y las organizaciones de derechos humanos que hacen presencia en las regiones o región como el Cauca, aseguran que por lo menos el pie de fuerza asciende a los 8.000 hombres que hacen presencia en el departamento del Cauca. Ese es un ejemplo claro de, digamos, esa política que está o que ha venido implementando el gobierno de Iván Duque y que no ha servido para contrarrestar el tema de seguridad, el tema de narcotráfico. Aseguran las mismas organizaciones que es totalmente inentendible, inexplicable cómo, habiendo tanta presencia militar, hay un actuar tan abiertamente velado de los actores armados, y de que en esas zonas es donde más tráfico de estupefacientes hay, donde más producción de cocaína hay. No se entiende cómo es posible que se dejen pasar insumos para que lleguen a los laboratorios del procesamiento de cocaína en estas regiones del país. Y aseguran que no se explican cómo hay tanto asesinato de líder social, tanto asesinato de líder de derechos humanos, de excombatientes. Y han denunciado en varias reiteradas ocasiones cómo se presenta esa complicidad entre agentes del Estado y paramilitares. Y ahorita esta nueva, digámoslo, relación entre narcotraficantes. De pronto, para algunos televidentes resulta esto extraño, esta relación entre los militares y los grupos armados ilegales, pero se ha venido dando en un tiempo, enfrentando esa lucha insurgente, y ahora pues, como lo podemos ver, esa lucha contra el narcotráfico, la lucha también contra las disidencias que asegura estos audios. Pero también allí se presenta, y son también las denuncias que hace la ciudadanía de estas regiones del país, que el ejército y algunos comandantes del ejército se ven beneficiados por ese tráfico de armas, ese tráfico de drogas. Allí también se están viendo beneficiados económicamente a partir de ese negocio del narcotráfico en Colombia. El narcotráfico permeó todas las instancias de poder en Colombia. Lo vemos desde la Presidencia de la República, pasando pues por el Senado de la República, y bueno, el ejército, para algunos analistas, no podría ser la excepción, que son los que están en terreno y que también pues son víctimas de esa corrupción que se mueve al interior del país, y sobre todo esas alianzas con algunas estructuras del narcotráfico. En todo caso, ahí están parte de las respuestas, si es que se buscan realmente con respecto a ese asesinato sistemático de líderes sociales y de los excombatientes de las FARC en distintas partes de Colombia. Gracias, Hernán. En este caso, el departamento del Cauca, que es el asunto que hoy nos ocupa. Gracias, muy buenas noches. Todo esto lo vamos a analizar. Para ello nos acompaña Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la oficina de la Fundación Pares Pacífico. Nos acompaña desde Colombia. Juan Manuel, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que están viendo a Telesur en estos momentos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Dice el ministro de la Defensa que se trata de una responsabilidad individual y que irán sobre solamente uno de los generales, buscando siempre, de hecho, y recordando la retórica de la oveja descarriada. Es solamente una persona que tiene tal poder para hacer una negociación con narcos, a los que se les conoce en el departamento del Cauca, uno de ellos como los Pocillos. Hablan también del Ejército de Liberación Nacional. Un solo jefe del ejército, comandante del ejército, tener la capacidad para hacer todo eso. ¿Cuál es su análisis? Bueno, acá le llaman manzanas podridas. El ministro de Defensa tiene que salir cada tanto a decir que es una manzana podrida, que es una oveja descarriada. Eso, por supuesto, es algo sistemático de parte del ejército, que en este ejército del posconflicto violento, en la medida que se viene escalando el conflicto en el Cauca y principalmente en el Cañón del Micay, que involucra el municipio de Argelia y Balboa, que es de la zona de donde se destapó el escándalo, es que ellos toman partido y se benefician de la confrontación armada. Casi todas las balas son disparadas en Colombia, son de una fábrica del Estado. Casi todas las armas también, muchas de las armas que tienen vienen de los Estados Unidos o vienen del mismo Estado. Para ponerlo en contexto, el general Jorge Hernández, que está involucrado con esos audios que son evidentes, él dice conocer
que son narcotraficantes y aún así se alía con ellos, hace acuerdos. Este audio que se filtraron son de julio del 2019. Las disidencias del Comando Coordinador de Occidente, del Frente, Carlos Patiño, entró entre marzo y abril y no le fue muy bien, salieron de allá y se presume, las denuncias que circularon en ese momento, es que el ELN, que fue el que confrontó esas disidencias que estaban ingresando al Cañón del Micay, tuvo apoyo del ejército para finalmente capturar a algunos de estos combatientes y entrar como a hacer su trabajo. Es decir, ellos están allá con una política de seguridad fracasada del gobierno Duque, supuestamente para proteger a los combatientes, supuestamente para proteger en la comunidad, líderes sociales, y Argelia es el municipio top 5 en asesinatos. Si tú comparas, en el municipio de Argelia asesinan la misma cantidad que en la capital del departamento, cuando la capital del departamento tiene 10 veces la población. Asimismo, Excombatientes es el municipio con principal asesinato de excombatientes, es de los principales asesinatos de líderes sociales, y en el 2019 lograron sacar al Frente Carlos Patiño, y en ese contexto, hacia julio, en época electoral, fueron estos audios. Después, hombres de confianza de sus oficiales fueron retirados también del ejército y estuvieron involucrados en casos de corrupción. Si ustedes averiguaran de una masacre que hubo en el corregimiento de Sinaí, del Encanto, del municipio de Argelia, parece que le hicieron un grupo, no sé, podrían ser estos que mencionan, pero se le achacó el ejército como otro falso positivo. Es decir, un grupo delincuencial comete una masacre y el ejército no tiene ningún reparo en decir que son ellos, que hay corrupción, plata de por medio. Y miren esta perla, el ejército en agosto del año pasado estaba empezando ya a hablar de los Pocillos como una organización delincuencial dedicada al narcotráfico, y querían achacar esa responsabilidad al alcalde, a la alcaldía de Argelia, vinculándolo con estos grupos, cuando era evidente, seguramente conocía, que ya dentro del ejército había una relación estrecha, tanto con este grupo que se menciona en el audio, como con el ELN, y ahora la segunda Marquetalia. Es que en Argelia hay toda clase de grupos y se unieron todos para combatir supuestamente al Comando Coordinador de Occidente. O sea, el ejército, eso es una manera sistemática. El ejemplo que tenemos ahora es una representación de lo que han sufrido muchas comunidades campesinas, comunidades étnicas, y este ejército de posconflicto, este ejército del gobierno Duque, fracasado en su política de seguridad, es un ejército que ya vemos que delinque de la mano con criminales. Mientras tanto, en una zona, hace un año, para terminar esta parte del análisis, hace un año, por marzo, abril, anunciaron, después de la salida de Jorge Hernando Herrera de la tercera división, lo pasaron a la sexta, llegó el brigadier general Marcos Mayorga a la tercera división y lanzaron la retoma del Cañón del Micay. Ustedes buscan en medios de la televisión privada en Colombia, fueron en helicóptero y publicitaron en los medios de comunicación la retoma del Cañón del Micay, un operativo con 1.200, 1.300 hombres. ¿Cuál es el resultado después de un año? El año pasado en el municipio de Argelia hubo 18 casos de desplazamientos masivos. 1 de cada 10 desplazados que se generaron en Colombia se generó en el municipio de Argelia. Casi, y eso que no estamos hablando de las cifras del municipio del Tambo, que son los que conforman esta gran subregión del Cañón del Micay. Entonces lo que vemos es gran presencia militar, corrupción, se alían con grupos guerrilleros, con grupos delincuenciales, pero la seguridad y la situación humanitaria en Argelia es una de las situaciones más críticas de todo el país. Muy grave todo esto que usted nos dice, Juan Manuel. Con respecto a esta banda narcotraficante de los Pocillos, se calcula que en este corredor que ellos administran fluye 150 toneladas de cocaína al año, 15% del consumo mundial. Esto lo tiene que conocer el ejército, esto lo debe conocer el gobierno colombiano. Uno se pregunta por qué no llega esa supuesta confrontación de lucha contra el narcotráfico a estas zonas. ¿Hay complicidad del gobierno nacional? Mire, es tan cómplice el gobierno que la lucha por el control del territorio no la da el ejército ni el Estado. La lucha la dan los mismos grupos. Es decir, no es que este grupo que mencionan como los Pocillos manejen toda la cocaína que se mueve en el Cañón del Micay, sino que eso es lo que se disputa, las rutas, el territorio, el control de la población y por supuesto los cristalizaderos y manejar este gran mercado. El Cañón del Micay, o sea, Argelia, el Tambo, esta subregión, es el cuarto enclave cocalero del país, pero tiene una particularidad.
solo ocupa el 6-7% de las hectáreas cultivadas del país, pero produce el 12-13% de la cocaína que sale de Colombia. Y pues contando, es decir... que tiene una gran cantidad de laboratorios para el procesamiento de coca. Y esto se explica porque además cuenta con gran cantidad de hectáreas, pero también cuenta con mano de obra y cuenta con una propia salida hacia el ejército, y se hablan, los mismos ejércitos, la inteligencia del ejército lo sabe todo, eso lo comprobamos con el audio, lo comprobamos con lo que ahora dice Mayorga, y es que hay más de 40 cristalizaderos de cocaína en la región. Eso es lo que se disputan los grupos armados, y eso es lo que tiene convertido a Argelia y en el Tambo en una de las subregiones. Yo creo que están en una de las 3 subregiones, junto al Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca Antioqueño, la costa nariñense y el Cañón del Micay. Son las 5 zonas principales del conflicto. Están súper victimizadas. Entonces, efectivamente, ellos saben, el informe Sinchi es muy claro en determinar, y cada año tras año ponen de ejemplo el Cañón del Micay, ahora porque pues es una de las zonas más productivas para el negocio de la cocaína, y pues ya vemos, pues el Estado parece que también colabora para que ese mercado fluya y no se dejen de abastecer pues los mercados internacionales con esta droga. Sí, Juan Manuel, pero si las disidencias de las FARC también obedecen a un objetivo que es enriquecerse a través de la ilegalidad del narcotráfico, ¿en qué diferenciaría o por qué habría tomado posición el ejército colombiano por un grupo y no por otro? Porque lo que se dice es, permíteme para recordarle a nuestra audiencia, recuerda que en clave latinoamericana debemos plantearlo siempre para que no se nos enreden ante la dificultad y la complejidad que implica entender el conflicto colombiano. Aliado al ejército con un grupo narcotraficante que le llaman Los Pocillos. Dice también ese informe que está aliado con un bloque del Ejército de Liberación Nacional para combatir a disidencias de las FARC que también hacen uso de las acciones ilegales del narcotráfico. Es que el ejército, con 4 grupos armados, que no nadie menciona la segunda Marquetalia que también está, pues decidió aliarse con uno. ¿Qué pasa con el Frente Carlos Patiño, que son las disidencias de la línea de Gentil Duarte? Pues que estos los ven como unos llegados. En el caso de Los Pocillos, el ELN es una guerrilla más nueva en la zona, pero estaba algo arraigada, y en el caso de Los Pocillos lo que pasa es que hasta el momento, si eso dice la inteligencia, pero nadie ha dicho la fiscalía si efectivamente esas personas tienen abierta investigación. ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos eran excombatientes, o son excombatientes, en proceso de reincorporación, que le apostaban a proyectos productivos, y las disidencias llegaron a acosarlos, a matarlos, a perseguirlos, y pues el ejército, yo les dije al inicio, una de las principales funciones era proteger a excombatientes, cosa que no han hecho porque, como les dije, en Argelia han matado por lo menos 7 o 9 excombatientes. Parece que esa cercanía pues fue la que llevó también a que fueran con confianza. Lo que pasa es que Jorge Herrera es un general que ha sido muy mañoso, que regularmente él conoce también, en ese audio se veía que conoce también que llega a un grado de confianza. En ese caso, pues se fue por esos grupos porque son más de la zona, son grupos de la zona. Mientras que el Comando Coordinador de Occidente, de las disidencias, son llegadas. Ellos llegaron en esta expansión del Comando Coordinador de Occidente, que se configuró hace más o menos 3 años como comando, y llegaron con un Frente Carlos Patiño, que es un frente importado. Si ustedes revisan, son puros jóvenes reclutados en el Cauca, jóvenes NASA, jóvenes afro, jóvenes vulnerables, y son muchos, les ofrecen, ahora ellos ya no son guerrilleros, en realidad les ofrecen dinero por entrar allá, y pues llenan ese territorio, y pues ahora que les mataron al comandante, pues están también en una reestructuración, hay que estar atentos a lo que pueda suceder, pero pues en Argelia los ven como un grupo foráneo. En realidad, el frente que había en el municipio de Argelia, el Frente 60, Jaime Pardo Leal, entró a un proceso de reincorporación, y en lo que uno puede decir, han cumplido, pero lo que pasa es que se han visto acosados, se han visto asesinados, perseguidos, sus proyectos productivos arrasados. Entonces, lo que dice el ejército es que conformaron un grupo de seguridad, pero si la inteligencia del Estado dice que son delincuentes, pues seguramente, o narcotraficantes, pues también yo no soy el ejército, o Jorge Herrera o sus oficiales que estaban allá, pues tomaron de pronto la decisión de aliarse en un juego de actores, y todos contra el Comando Coordinador de Occidente, el Frente Carlos Patiño. Buscando explicaciones a la lógica de la guerra. A la lógica de la guerra en la no implementación del acuerdo de paz, lamentablemente, y la no seguridad a los excombatientes de las FARC. Juan Manuel, por último, en esta radiografía tan aterradora que nos haces,
¿Cuál es la razón por que se produzca el asesinato de los líderes sociales en Argelia? ¿Qué relación o qué hacen ellos que resulten ser tan incómodos para quitarles la vida con estos grupos al margen de la ley que se encuentran en esta zona? Allá hay como, bueno, por un lado, ahí no se sabe quién los asesina, algunos, otros fueron asesinados por el ELN y otros por las disidencias de las FARC. Es decir, tanto unos como los otros en ese nerviosismo acusaban a este líder o a este otro de pertenecer. Pero allá hace un año asesinaron a Fermiliano Meneses, un concejal en ejercicio, un concejal elegido. Han asesinado líderes campesinos, líderes de las asociaciones. Y en el Cañón del Micay también prácticamente borraron con una organización que se llamaba Socomunal, afiliada al CNA, porque llevaban las disidencias partiendo con todo lo que oliera organización social. Pero eso también lo han hecho en masacres que han cometido, muchas de ellas también hablan de complicidades pues ahí con los actores estatales. Entonces, son tantos los asesinatos de líderes sociales en Argelia y en el Cañón del Micay, que prácticamente de todas las categorías. Eso sí, en esta zona hay que decirlo, es una zona que no hay comunidades étnicas, pero pues en otras partes ocurre contra los indígenas, como en el norte del Cauca, o donde yo estoy en Buenaventura, acá en el Pacífico Medio, desaparecen y asesinan líderes sociales afro, líderes sociales indígenas. Entonces hay que obviamente meterse en cada contexto, pero ¿por qué los asesinan? En realidad los asesinan porque no hay garantías para ejercer la política en Colombia, para ejercer los liderazgos sociales, y la política de seguridad de Duque fracasó. Parece que lo hicieran a propósito en estos municipios, en estas regiones, que son regiones PEDET, que son regiones del posconflicto, pero la no implementación de los acuerdos, como bien lo dijiste, una desidia del Estado, una presencia marginal, y la presencia con la bota militar aliada con delincuentes, con guerrilleros, con narcotraficantes, pues entonces ¿cuál puede ser el cóctel? Lo que tenemos en el Cañón del Micay, lo que tenemos en el norte del Cauca, lo que tenemos en el Catatumbo, lo que tenemos en Arauca. Escenario complejísimo, lamentablemente, con ese anhelo de paz en Colombia, y lo que nos enfrentamos a diario es a la guerra. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia latinoamericana. A usted muchísimas gracias. La próxima le pediremos esta misma radiografía para Buenaventura. Será otra oportunidad, que es otro Acá capítulo. Estamos en Buenaventura. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera y única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina y Venezuela. Sale a la luz la pieza que faltaba para saber hasta dónde llegaron las intenciones de invadir Venezuela. Con el nombre de Operación Puma, el ejército argentino preparó un plan continental de ataque a la nación en 2019 bajo las órdenes de un general que está en servicio activo. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En Noticia, Argentina y Venezuela, una investigación periodística revela el compromiso del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri para participar en una invasión a Venezuela en 2019. Mediante el denominado ejercicio Puma, la Fuerza Armada Argentina ejecutó varios ejercicios, varios ensayos que involucraban a Colombia y otras naciones. Una investigación del periodista argentino Horacio Verbitsky, publicada en el portal El Cohete a la Luna, reveló documentos de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Argentina que indican
que el expresidente Mauricio Macri se comprometió a invadir Venezuela utilizando a los militares de su país. El plan se preparaba en unas maniobras denominadas Ejercicio Puma entre abril y julio de 2019, que estuvieron bajo el mando del general Juan Martín Paleo, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas. De haberse concretado, los uniformados argentinos habrían estado bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, país que patrocinaría la acción y que ya había amenazado en numerosas ocasiones a la nación suramericana desde la entonces administración de Donald Trump. La excusa era la asistencia humanitaria. Así operó el Ejercicio Puma, una fuerza de despliegue rápido creada por una resolución figurada de las Naciones Unidas que nunca se formalizó. La Fuerza Armada de Argentina ejecutó en 7 sesiones y el plan de invasión se realizaría a través de 3 corredores: marítimo del Mar de Argos, frente norte del Mar Caribe y el corredor por la frontera Febo, que correspondería a una incursión terrestre desde Colombia, y el corredor por la frontera de Ceres, entrando desde Brasil. Por fechas, el ejercicio coincidió con el reconocimiento por Estados Unidos y Argentina del opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y con el alzamiento militar denominado Operación Libertad, lanzado el 30 de abril. El presidente Nicolás Maduro exigió a instituciones argentinas que se pronuncien al respecto y se investiguen los hechos. Se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller, ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz. Por su parte, el ministro de la Defensa señaló en Twitter: comienzan a aparecer aspectos tantas veces denunciados en su momento. Es la pieza de la ecuación imperialista fraguada desde el enfoque multidimensional, que faltaba en el esquema de agresión contra Venezuela. No pudieron ayer, no podrán nunca. El gobierno bolivariano ha denunciado en múltiples ocasiones la estrategia de agresión militar dirigida por Estados Unidos y secundada por gobiernos de derecha de la región contra el pueblo venezolano. Allí están parte de los hechos, vamos a analizarlo, a ponerlos en contexto, a recordar algunos asuntos. Para ello nos acompaña Jorge Kreines, es periodista, es analista de política internacional, nos acompaña desde Argentina. Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Gusto conversar contigo y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Gabriel Aguirre, analista internacional, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional en Venezuela, desde Caracas nos acompaña. Gabriel, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A ambos quiero preguntarles, primero, su apreciación acerca de esta investigación que está además cargada de detalles de 3 meses de una operación conocida como Ejercicios Puma por parte de Argentina. Gabriel, adelante. Mira, sin lugar a duda, Tatiana, esto primero es un hecho que denota la irresponsabilidad que ha tenido en este caso algunos gobiernos de la región, principalmente como parte del plan que hemos dicho nosotros que es un plan multifacético por parte del imperialismo. Un plan que involucraba la ofensiva en el terreno diplomático, en el terreno económico, en el terreno político y hasta inclusive en el terreno militar. Esta era efectivamente la pieza que faltaba para identificar dentro del mapa, dentro del esquema de agresión multifacética que ha sido aplicado contra Venezuela, que efectivamente existía el compromiso en principio por parte del imperialismo estadounidense en generar todos los planes necesarios para desestabilizar y crear una ruptura y un cambio de gobierno de forma violenta en el país, y que eso involucraba también, por supuesto, la participación de diferentes gobiernos de la región. Yo creo que esto es un hecho que denota en principio una postura de parte del gobierno de Mauricio Macri, una postura totalmente servil a los intereses del imperialismo estadounidense y fundamentalmente de su política exterior. Es claro
que otros países de la región también participaron de este ensayo. Naturalmente, cuando tú propones un ejercicio en el cual tienes 3 frentes de agresión contra el país, en este caso en el Mar Caribe, te puedes denotar que las islas, que en este caso son limítrofes y fronteras con Venezuela, también tenían cierto nivel de participación y de compromiso en esta operación que se estaba preparando contra el país, pero también los países, en este caso con Colombia y específicamente Brasil, ambos gobiernos responsables y por supuesto comprometidos con esta iniciativa y con esta acción. Una acción que además se planificó durante 3 meses, una acción que tuvo específicamente 7 sesiones de ensayo y naturalmente bajo la supervisión y bajo la promoción y asesoramiento del ejército estadounidense. Hay que recordar que en esta misma fecha estaba participando en una visita durante el desarrollo de la 4ª sesión de los ejercicios el almirante del Comando Sur, Craig Feinert, quien estaba en Argentina, en este caso seguramente supervisando cada una de las cosas que se estaban haciendo. Ahora, naturalmente, este fue un año muy particular para Venezuela, en el año 2019, porque no solamente se estaban preparando los planes de agresión militar contra el país, sino que fueron años donde se prepararon un conjunto de sanciones contra Venezuela. Se sancionó el Banco Central de Venezuela, se sancionó PDVSA, específicamente fue robado Citgo, que es la refinería valorada en $11.000 millones con presencia en territorio estadounidense. Se sancionaron los buques navieros petroleros venezolanos. Es decir, había todo un arquetipo y todo un diseño de agresión contra el país, además el año específicamente donde se intentó aplicar un hecho bochornoso para lo que es el derecho internacional y específicamente para la jurisprudencia internacional, y tiene que ver con el reconocimiento que dieron algunos gobiernos del mundo a un gobierno supuesto del fantoche, específicamente de Juan Guaidó, que intentó presentarse como una nueva sublevación interna dentro del país. Inclusive es utilizado como un justificativo por parte de quien dirigió esta operación, por parte de las Fuerzas Armadas de Argentina, específicamente el general Juan Martín Paleo, y que por supuesto decía, entre otras cosas, que existía un escenario de inestabilidad interna en el país. Este fue el mismo año específicamente donde se intentó ingresar la supuesta ayuda humanitaria por la frontera, que ni fue ayuda ni fue humanitaria, hay que recordar también este hecho. Y por supuesto, el 30 de abril, la Operación Libertad, bajo un supuesto intento golpe de Estado, donde unas personas se apostaron en una de las principales autopistas de la ciudad capital, específicamente con ametralladoras .50, amenazando y dirigiendo uno de los principales fuertes militares. Entonces, es un año bastante complejo, bastante difícil. Donde se produce en ese momento la fuga del golpista Leopoldo López. Por eso le decía yo a nuestra audiencia, antes de presentarlos a ustedes, a mis invitados, que hay una serie de hechos que se dan justo dentro de esos meses, una serie de hechos en Venezuela dentro de estos meses del año 2019, de abril a julio. Ahora, Jorge, ¿por qué Argentina? ¿Por qué el Comando Sur de Estados Unidos le habría hecho el guiño a Argentina para que se preparara de esta manera? Mira, por ejemplo, decían en esta operación, cada país de los involucrados tenía su nombre. Venezuela, por ejemplo, era Vulcano. Sí, evidentemente en ese periodo, con el gobierno neoliberal, derechista y pro-norteamericano de Mauricio Macri, se realizaban, las Fuerzas Armadas argentinas estaban bajo la conducción política del Comando Sur de los Estados Unidos, y a partir de allí participaban de estos ensayos, de estos ejercicios, previendo la participación de militares argentinos en una invasión a Venezuela. El informe que presenta Horacio Berbisky, que es un periodista importante de la Argentina, que suele tener importantes fuentes de información, es bastante detallado, muestra mapas, muestra croquis y elementos escritos que estuvieron presentes en esos ejercicios militares, y indica, por supuesto, que en ese periodo la Argentina estaba totalmente identificada con las políticas de los Estados Unidos, al punto de reconocer al presidente autoproclamado Juan Guaidó en Venezuela. Y ahora es evidente que este es un tema en Argentina muy delicado. Quien encabezó esos ejercicios y quien los planificó
es ahora, me refiero al general Paleo, es ahora el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina, es decir, es el espacio que unifica el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. De manera que es un tema delicado para el gobierno del presidente Alberto Fernández y para el ministro de Defensa, Jorge Tayana. Sí, Jorge, permíteme preguntarte algo. Dirán sí, en su propia defensa, cuando se les preguntó después del año 2019 acerca de un operativo similar, y es que tenía que ver, era con la Organización de la Seguridad del G20, cuando se cae la justificación porque no había una coincidencia de fechas, pero dirán que es la obediencia debida. Sí, efectivamente, cuando ellos como disculpa, digamos, plantearon que era una preparación para la reunión del G20 aquí en Buenos Aires, pero resulta que los ejercicios se realizaron bastante después que terminara esa reunión del G20, por la cual si el artículo señala que no sería, el artículo de Berbisky señala que esto no sería más que una excusa, una mentira para explicar la realización de este ejercicio. Y entonces les decía que se está a la espera de alguna opinión del gobierno argentino. Hoy ha sido un día de silencio, solamente algunos medios han editorializado sobre esta información que proporciona el cohete a la luna, que es el blog de que dispone en este momento el periodista Horacio Berbisky, de manera que se está a la espera y evidentemente desde un punto de vista político esto contradice totalmente cualquier proyecto de unidad y de integración latinoamericana. Los militares argentinos en ese momento no seguían el ejemplo para nada del general San Martín, que trabajó con el general Bolívar por la independencia de nuestra región, sino que en un sentido totalmente opuesto pusieron al ejército argentino bajo la férula del Comando Sur de los Estados Unidos, de manera que esa dependencia que se plantea incluso ahora con el tema de la deuda externa que contrajo el presidente Macri y que debe asumir, aunque aquí hay un gran debate si la debe asumir o no el actual gobierno argentino, bueno, es necesario que aparezca una opinión clara por parte del gobierno y que se tomen medidas mínimamente contra este general Paleo, que no solamente sigue activo, sino que además ha sido ascendido a jefe del Estado Mayor Conjunto. Claro, que no parezca que Maduro fue un premio, que no parezca que fue, o si tal vez sí, eso no lo sabremos, tal vez más adelante, como figuró después de 2 años esta investigación periodística, que fue un premio por haber realizado este ejercicio y pensar realmente en una invasión hacia Venezuela. Colombia es Ceres, 2 Guyanas y Surinam son Tellus, Brasil es Febu, Perú y Ecuador tienen otros nombres, por ejemplo, es un Fauno, Chile es Juno, Argentina es Ares, Uruguay Baco, Paraguay y Bolivia desaparecen, y reiteramos que Venezuela en este ejercicio de invasión por parte de Argentina a Venezuela, Venezuela es Vulcano. Con respecto a ello, Gabriel, es que no era solamente pensar en una invasión argentina, es que era encender todo un continente. Sí, fíjate tú que hay un hecho bastante anecdótico, ¿no? Y cosas de la ironía de que sucedió en esto. El nombre que le dan a Venezuela en el proyecto, en el plan, el ejercicio militar es específicamente Vulcano. Este fue uno de los nombres que se le dio a uno de los sistemas antimisiles que fue instalado por parte de Estados Unidos en uno de los buques que se llamaba Ilustro, que fue uno de los buques participantes en la Guerra de las Malvinas en el año 82, y el nombre bastante parecido y bastante similar, ¿no? Cosas de la coincidencia y parte de lo que quizás para nosotros es un hecho bastante lamentable, tiene que ver específicamente con esto, tiene que ver con que la Argentina participó de un conflicto específicamente por su territorio, en defensa de su territorio, y Estados Unidos, quien en esta oportunidad
solicitó y demandó a las Fuerzas Armadas de Argentina, como lo ha señalado el colega analista, específicamente bajo la dirección del gobierno de Mauricio Macri, bajo el asesoramiento y bajo las directrices del Comando Sur. Específicamente, Estados Unidos participó de forma activa en todo lo que fue el proceso de apoyo a la Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, no solamente con fondos líquidos, más se habla de que apoyaron con más de $60 millones a la guerra de las Malvinas, sino que también participaron y asesoraron a importantes contingentes británicos que participaron de ese ejercicio, que inclusive hoy le reconocen a Estados Unidos el apoyo y todo el asesoramiento que brindaron en este hecho. Entonces, en esta nueva acción, en este nuevo ejercicio, efectivamente, como tú bien lo señalas, es un ejercicio que buscaba encender, digamos, el continente sin medir ningún tipo de las más mínimas consecuencias que podía ocasionar una confrontación militar directa entre países hermanos, entre países vecinos, entre pueblos hermanos, pero también denota un hecho con bastante importancia, y es específicamente que Donald Trump, cuando en el 2019 decía que todas las cartas y todas las opciones estaban sobre la mesa, efectivamente estaba haciendo un señalamiento bien claro. Si estaban sobre la mesa y Estados Unidos entonces miraría en posición de testigo, que envíen los militares que no son sus propios ciudadanos de otro país, que hagan lo que quieran ellos en posición de testigo. Esto me recuerda un poco lo que está pasando en la tensión con Ucrania y Rusia. Una conducta repetida, una conducta que específicamente ha venido aplicando Estados Unidos en todos los conflictos militares en los que ha intervenido en el mundo. Lo hizo en Irak, lo hizo en Afganistán, lo hizo inclusive en la invasión a Panamá, donde envía jóvenes puertorriqueños, jóvenes mexicanos, guatemaltecos y de distintos países de la región, latinoamericanos fundamentalmente, inclusive también de Colombia, a otras latitudes, a otras tierras, a morir supuestamente en nombre de la libertad o supuestamente en nombre del proyecto que intenta ampliar Estados Unidos. Ahora, hay algunos hechos, Tatiana, o algunos conceptos importantes que en el informe que presenta este general Paleo argentino específicamente denota el argumento fundamental que se construye hoy en el libreto de intervención militar a los distintos países en el mundo. Se habla de violaciones a los derechos humanos, se habla del tema de una crisis humanitaria, se habla sobre la necesidad de controlar recursos naturales estratégicos de la región y se habla, por supuesto, de la influencia de terceros países y hace referencia, por supuesto, a Rusia, a China e Irán. Esto marca todo lo que es parte de las claves y de los conceptos centrales dentro del desarrollo en que se inscribe hoy la disputa política a nivel mundial. Inclusive utilizan un argumento que realmente deja ver la hipocresía con la que se le da el tratamiento a esta acción que se intentó planificar en Argentina, específicamente contra Venezuela, sobre la necesidad de afianzar la soberanía y la integridad del país. Realmente, todos sabemos que lo que buscaba este ejercicio o esta posible incursión militar en territorio venezolano, que además se hace de una forma bastante hollywoodense, pudiéramos decirlo, porque realmente un hecho militar donde tú incursionas militarmente en otro país, naturalmente siempre vas a conseguir resistencia y mucho más por parte del pueblo venezolano, que es un pueblo que ha reafirmado en los últimos años la unidad cívico-militar en la defensa de la soberanía, en la defensa del territorio, en la defensa del proyecto histórico al cual está comprometido construir, y específicamente es un hecho donde pareciera que de una forma teatral aparece un ejército, invade un país, no encuentra resistencia y naturalmente producen un cambio de gobierno de forma expedita. Esto es un hecho que realmente denota lo poco comprensible que puede tener Estados Unidos, específicamente en su política exterior, los hechos en desarrollo en el continente y específicamente las acciones hacia Venezuela. Porque de hecho hay un punto que has tocado que es clave. A nivel internacional, Jorge, también tenían previsto una resolución que apoyara una invasión militar a Venezuela desde las Naciones Unidas. En el informe queda bastante claro, un hecho que además nunca se dio, que nunca existió. Sí, el informe de toda una serie de consideraciones que están fuera de la realidad y más bien estaban en los deseos o en las políticas que estaban desarrollando desde Washington en aquel momento bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Hacían referencia ustedes al nombre que se le otorgó a Venezuela en ese ejercicio, el nombre Vulcano,
pero en el transcurso del texto aparece que la capital de ese país republicano se denomina Caracas, con lo cual no hay ninguna duda de que la referencia es a Venezuela. Por lo tanto, yo creo que aquí, por un lado, se espera un pronunciamiento oficial del gobierno argentino, el Ministerio de Defensa, el presidente de la Nación, en fin, o algún funcionario importante en ese sentido. Seguramente se va a abrir un debate acerca de las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de estos procedimientos, de estos ejercicios, y al mismo tiempo será necesario seguramente abrir un debate para establecer una actualizada doctrina militar de las fuerzas militares de la Argentina para que no vuelvan a verse involucradas en acciones que son guiadas por un país extrarregional, especialmente cuando el presidente Alberto Fernández es ahora el presidente a su vez de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo cual ha sido presentado como algo muy importante para la Argentina, y un honor para la Argentina, pero al mismo tiempo implica una responsabilidad por la unidad, por la integración de la región, que fue declarado oportunamente por ese organismo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como zona de paz, de manera que el hecho de que se haya pretendido una invasión militar, que seguramente también involucra a otros países de la región donde todavía no se conocen los detalles, pero esto va a generar en nuestro país la apertura de un debate, y creo que tenemos que hacernos cargo del llamado que hace el presidente Nicolás Maduro cuando dice: ojalá en la Argentina algunos se pronuncien, levanten su voz sobre estas cuestiones. Desde ya que nosotros levantamos la voz y vamos a trabajar para que se investigue todo esto, se establezcan las responsabilidades, pero fundamentalmente que se abra un debate en la sociedad argentina acerca de cuál es la doctrina militar, que debiera ser el resguardo de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, de la democracia que se conquistó sobre la base de mucha sangre, de mucha lucha, de muchas muertes, y por lo tanto es necesario abrir este debate de manera que también, además de una política de unidad e integración en general, también haya una política de unidad en este terreno militar, y no haya estos ensayos que ponen en cuestión, como se dijo, la intervención en asuntos externos de otros países hermanos, especialmente la autodeterminación de los pueblos, es decir, los principios que rigen las relaciones entre todos los países del mundo y que deben ser subrayados en el caso de los países latinoamericanos y caribeños. Así que seguramente que esto va a dar más que hablar en la Argentina, y vamos a tener pronto nuevos elementos para informar de esta realidad, Tatiana. Los principios que rigen la Carta de Naciones Unidas, y todas estas naciones son parte de Naciones Unidas. Jorge, gracias por este análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós, Jorge, gracias. Gabriel, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.